Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Rivera Muñoz, soy estudiante de zootecnia veterinaria. Voy a explicar aquí sobre la unidad 1, tarea 2, generalidades de la morfosiología en producción animal. Bueno, aquí hablaremos sobre la justificación. Con este trabajo se busca comprender un poco más a profundidad la anatomía animal, donde se empleará una terminología más precisa en torno a su estructura y que forma cada especie, donde los planos y su dirección topográfica juegan un papel muy importante, el cual nos permite explorar y ubicar diferentes partes del cuerpo. También conoceremos diferentes tipos de tejido, partes externas de los equinos, bovinos, porcinos y ovinos. Todo esto contribuyendo a una mejor comprensión en la morfología animal. Como objetivos tenemos conocer partes y nombres exteriores de bovinos, porcinos y equinos, conocer las diferentes ramas de la anatomía e identificar los planos topográficos, comprender las direcciones anatómicas y conocer y reconocer diferentes tipos de tejido. Términos usados en anatomía. 1. Anatomía, que es la rama de la ciencia biológica que estudia la forma, estructura y tamaño de los órganos internos y externos que conforman un órgano o un organismo. Tejido, estructura construida por un conjunto de órganos y células diferenciadas y ordenadas regularmente que realizan un trabajo fisiológico coordinado. Un órgano, unidad funcional de un organismo que constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. Sistema, es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en relación para cumplir algunas funciones fisiológicas en un ser vivo. Cartilaginosa, como su nombre lo indica, existe la presencia de cartílago entre las dos superficies óseas que se articulan. Miología, la miología es la ciencia que estudia la estructura, conformación y funcionamiento de los músculos de un organismo. Sistema tegumentario, es el órgano más grande del cuerpo y forma una barrera física entre el ambiente externo y el medio, sirviendo para protegerlo y mantenerlo en condiciones ideales. El estómago, parte ensanchada del aparato digestivo, situada entre el esófago y el intestino, cuyas paredes segregan los fermentos gástricos. Digestión es el proceso que consiste en transformar los alimentos altamente complejos a componentes químicos más sencillos que pueden ser absorbidos a través de la pared del intestino delgado y transportados hacia la sangre. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que participan en la respiración: la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Aquí encontramos diferentes planos topográficos. El primero es el plano dorsal, que es el que corta el tronco o cualquier otra parte paralelamente a la superficie dorsal. Aquí se encuentra la parte dorsal. Dorso, que va hacia el tronco. El plano longitudinal es la línea imaginaria que atraviesa el centro de un órgano o estructura de toda su longitud del órgano o estructura en cuestión. Longitudinal. El plano transversal forma un ángulo recto con un eje longitudinal del cuerpo, miembros o de cualquier otro órgano o parte. El plano medio divide la cabeza o tronco con el miembro locomotor longitudinal en dos mitades simétricas, derecha o izquierda. El plano sagital, cualquier plano paralelo al medio, lo que está cerca del plano medio se le denomina plano mediano. Las direcciones anatómicas. La primera encontramos la medial, que son la estructura más cercana al tronco, al plano medio. Plano medio aquí. Esta también se denomina plano medio. Proximal se refiere a que está más cerca del centro, o sea, la parte del tronco, del cuerpo o del punto de unión del cuerpo. Ventral se sitúa hacia el vientre o hacia la superficie correspondiente de la cabeza o cola. La rostral designa la posición de la estructura dispuesta a lo largo del eje longitudinal de la cabeza más cerca del vértice de la nariz. Dirección opuesta al rostro caudal. Craneal se refiere hacia el extremo donde se encuentra la cabeza del cuerpo. Aquí están las partes posteriores del bovino. Quijada o mandíbula, que es formada por el borde posterior inferior y ascendente de la mandíbula. Los ojos deben ser grandes, brillantes, vivos, sin opacidad o tumores. La paroide, entre el cuello y cabeza, tiene como límites orejas, mejillas, cuello o garganta. Debe formar una ligera depresión entre la cabeza y el cuello. La boca y los labios. La boca cerrada por los labios posee los dientes de la arcada incisiva inferior o un rodete cartilaginoso en el superior. Cruz.
Comprendida entre el cuello y dorso, se tiene como base ósea la apófisis espinosa de las vértebras dorsales hasta la quinta y sexta. Costillar limita con la espalda, la cadera y la punta de la cadera. Tiene por base la tuberosidad coxal. El pecho, comprometido entre el cuello, cinchera y encuentros. Tiene como base ósea la extremidad interior del esternón. El ano, situada entre las nalgas y por debajo de la cola. Nalgas o jamón es la cara posterior del muslo. Limita con muslo, cola, periné y garrón. Su base con los músculos isquiotibiales posteriores forma el perfil posterior de la pierna. La parte externa del equino. Encontramos la frente, que está en la región limitada con la nuca en la parte superior, con la ternilla en la parte inferior y con los ojos, los aleros y las orejas lateralmente. El sarco se llama así cuando el iris es de color claro que tiende a ser blancuzco, lo cual no significa que haya defecto de visión, sino que esta anomalía se asocia con una forma de albinismo en el pelaje. Orejas se encuentran ubicadas donde se une la frente, la nuca y el aparato oído. Barba limita con el barboquejo en la parte posterior y con el pecho inferior en la parte anterior y lateralmente. Carrillo de la parte superior limita con la región ocular y el chaflán, con la rama ascendente de la mandíbula o quijada en la parte posterior y con los pelfos en la parte anterior. La quijada o la mandíbula está en la región que separa entre la parte inferior de la cabeza a los carrillos y del canal externo. La nuca se ubica en la parte anterior y superior del cuello. El dorso debe ser breve, en su longitud recto, resistente, musculoso y ancho, sobre todo hacia atrás limita con la cruz por delante, con la región de los riñones o lomo y con los costados a los lados. Lomo, región de los riñones, región que debe ser corta, horizontal, amplia, musculosa y resistente. La anca está localizada a los lados de la grupa, limita por delante con la punta del anca y por debajo del muslo. Aquí hablaremos de la parte externa del porcino. Anca grupa, que es de la misma anchura del lomo y siguiendo la misma curvatura uniforme del espinazo del rabo debe estar alto y buscado. Las pezuñas son las extremidades anteriores y posteriores del porcino. Las patas deben ser fuertes y rectas, situadas bien en un cuadro, con partillas cortas, rectas y fuertes. Lomo y espinazo debe ser más bien largo y uniformemente arqueado desde la nuca hasta el nacimiento del rabo. Hombros y espalda deben ser amplios, uniendo imperceptiblemente con los costados y el pescuezo. Jamón es el corte o parte más importante del cerdo. Debe ser firme, lleno, bien redondeado hasta el corvejón. El hocico es un órgano muy desarrollado con una gran sensibilidad táctil y olfativa. Tiene la piel muy gruesa y dura, dispone de un disco de cartílago en la punta con una capacidad de movimiento. La papada es la parte que se ubica debajo del cuello. Su carne tiene un gran porcentaje graso y es tierna y jugosa. En el vientre se denomina panceta la carne de la res que cuelga de las agujas. En la cuarta delantera del animal, sin asirse a ningún hueso o costillar. El pezón es el conjunto de todas las mamas o tetas de la madre. Parte externa del ovino. Boca. Los ovinos no poseen incisivos superiores. En lugar se encuentra un rodete de dentario que es una formación cartilaginosa. Pezuña. Las pezuñas de los ovinos están hechas de queratina, la misma proteína que compone las uñas de las manos y de los pies, y al igual que las pezuñas de las ovejas crecen constantemente. La cola. Existen muchas razas de diferentes ovejas en todo el mundo, cada una con diferentes longitudes de cola. Flanco, porción del tórax y abdomen. Cruz, prominencia situada en la parte anterior del espinazo debido a que las apófisis espinosas de la primera vértebra dorsal son más largas que las restantes. Ubre está compuesta por dos glándulas mamarias separadas anatómicamente en ovejas. Lomo es un corte de carne de la región dorsal, contiene una fina capa de grasa que cubre los músculos. Costilla corresponde a la panza del animal y está situada debajo de los dos lomos. Los testículos son órganos endocrinos fácilmente palpables que reflejan cambios en la estación y en la fisiología reproductiva del carnero. En estos órganos es donde se lleva a cabo la producción de espermatozoides y de hormonas esteroides. El corvejón es la articulación situada entre la parte inferior y la parte superior, la cual se deben los principales movimientos y flexión y extensión de las partes posteriores de los cuadrúpedos. Seguimos con los tejidos.
que son un conjunto de 4 tipos de tejidos: tejido conectivo, tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son tejidos un conjunto de células muy cercanas entre sí, que se organizan para realizar una o más funciones específicas. Hablaremos del tejido epitelial. El tejido epitelial tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma la porción secretora de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. Para nutrirse, depende del tejido conjuntivo subyacente. El tejido epitelial tenemos el tejido plano simple, cúbico o simple, cúbico, simple, plano estratificado, queratinizado y plano estratificado no queratinizado. El tejido conectivo. El tejido conectivo almacena grasas, ayuda al transportar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos y órganos y repara los daños de los tejidos. El tejido muscular. Su función es el movimiento corporal y el cambio de tamaño y forma de los órganos. Contracción muscular. Tiene origen mesodérmico y está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares que contienen actina y miosina y que tienen como características funcionales la excitabilidad, la contractibilidad y la contractilidad. Tipos de músculos. Músculo esquelético. Las características principales son fibras estriadas, tubulares, multinucleadas, voluntario, está unido al esqueleto. Músculo liso, fibras lisas, fusiofirmes y uninucleadas. Involuntarios, normalmente cubriendo la pared de los órganos internos. Músculo cardíaco, fibras estriadas, ratificadas y nucleadas. Involuntario, solo cubre la parte del corazón. El tejido nervioso. Su función principal de este tejido era de generar, recibir y conducir estímulos eléctricos y químicos, siendo las funciones más desarrolladas en la excitación y la conducción. El tejido nervioso está comprendido dentro de 3 sistemas: nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Aquí hablaremos del tejido epitelial, una de sus funciones, es la cual las glándulas sudoríparas, que son de tejido epitelial, en caso de los animales, ayuda a su termorregulación, especialmente en bovinos y equinos. Por ejemplo, en su clasificación, tejido epitelial plano simple, la función es la lubricación, la barrera y el intercambio. Se encuentra en vasos sanguíneos y linfáticos, cápsulas de Bowman y haz de Heinz, en el oído interno, medio y esteroide. Por ejemplo, en el cilíndrico simple, mucosa de revestimiento del estómago, intestino delgado, posición rugosa, colon, trompas de falopio y vesícula biliar. La función de esto es barrera, secreción, absorción, conducción y protección. La función del tejido conectivo es: el tejido conectivo es el que apoya a los ligamentos y tendones para unir los músculos con hueso. El tejido conectivo ayuda al transporte de sustancias desde los pilares sanguíneos a diferentes zonas del cuerpo. Ayuda a almacenar lípidos. Son las células de tejido adiposo óseo a los adipocitos. El tejido muscular no solo es un tejido muscular, sino que también el músculo se convierte en carne y será aprovechado para la alimentación humana y de otros animales. En el tejido nervioso son las neuronas sensitivas que sirven para recibir las sensaciones como el dolor, temperatura, tacto, presión, diferentes sensaciones tanto de origen químico como físico. Hablaremos de las medidas sométricas. Estas son las que estudian las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas que permiten cuantificar su conformación corporal, por lo que se puede conocer la capacidad reproductiva de una raza o su inclinación hacia determinada producción zootécnica. En los bovinos, las medidas sométricas, algunas de estas son la alza de la grupa, que es la medida de la distancia del suelo al punto más elevado de la cruz; la alza de la anca, medida de la distancia del suelo al punto más elevado del anca; largo de la cabeza, tomada desde la parte media del testuz hacia el comienzo de la mucosa o del muro; largo de la grupa, medida desde la punta de la cadera hasta el isquion del lado izquierdo del animal; perímetro torácico, medida del perímetro alrededor del pecho pasando por la cruz y el esternón. En los equinos encontramos el diámetro dorsoesternal,
el diámetro bicostal, la longitud de la grupa, perímetro torácico y perímetro de caña. En el diámetro dorsal, sus puntos de referencia son la parte más declive de la cruz superiormente y la cara inferior de la región esternal inferior. En el diámetro bicostal se traduce por la distancia entre dos planos costales, tomándose como punto de referencia por su mayor fijeza la parte de dichos planos correspondientes a la punta del codo. La longitud de la grupa se toma como punto de referencia la distancia entre la tuberosidad ilíacas externas, punta del anca y punta del isquion, anchura de la grupa. En el perímetro torácico se toma la altura de la parte más declive de la cruz, bordeando el tórax. La cinta asométrica debe volver a su punto de partida. El perímetro de la caña, circunferencia de la caña, medida en la parte más delgada de la pierna. En porcinos, longitud de la cabeza, fue tomada ubicando la cinta métrica desde la protuberancia occipital externa hasta la punta del hocico. Anchura del hocico, distancia entre ambos lados de la cara. Alza de la cruz se toma desde el suelo hacia la punta sobresaliente de la cruz. Perímetro torácico fue tomado desde el contorno del tórax de la base de la cruz formando un círculo. Longitud de la grupa fue medida desde la punta del anca hasta la punta de la nuca. Como conclusión, en nuestro estudio sobre anatomía animal hemos explorado la terminología anatómica, los planos topográficos y las direcciones anatómicas, comprendiendo su importancia en la comunicación precisa sobre la estructura corporal de los animales. Este conocimiento no solo nos brinda una comprensión más profunda de la anatomía animal, sino también nos capacita para mejorar la eficiencia en la producción y el cuidado de los animales, así como para identificar y abordar posibles problemas de salud de manera temprana. Muchas gracias.